Desde que inicié a trabajar empecé a ser testigo de todas las dificultades por las que pasaban los dueños de las empresas en las que estaba. Deudas, pérdidas, estrés, demandas, un sinfín de problemas que me llevaban a preguntarme ¿por qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene vivir ese constante sufrimiento? Luego, a medida que empecé a obtener más experiencia, me di cuenta que sin necesidad de emprender podía llegar a ganar más dinero. Y la manera en la que podía hacerlo no era más que aportando mayor valor para la empresa. Es decir, desarrollar un perfil más calificado y cobrar más por ello. Entonces dije, no se diga más. No voy a vivir esa vida de estrés del emprendedor si puedo ganar más dinero siendo un empleado. Y desde luego que el camino del emprendimiento es doloroso, pero ¿y si hay una recompensa más allá de la económica? ¿Y si existen emprendimientos donde el mayor fracaso es que no sea exitoso, pero solo perdamos el tiempo invertido? Entrémonos dentro de ese mundo inexplorado por muchos en donde me incluyo llamado emprendimiento. Les habla Daniel Juaco y les doy la bienvenida a Diamondcast. ¿Has escuchado alguna vez la frase, si deseas algo, debes pagar el precio por ello? Ese precio no está representado en la mayoría de los casos en dinero, sino en una decisión que implica dejar de hacer otras o muchas otras cosas. En aquella época en donde recién empecé a trabajar, observaba que el precio del emprendimiento era vivir en sufrimiento, en fracasar y fracasar. Y yo que en mi vida a veces me replanteaba incluso la idea de emprender conquistar a una chica precisamente por miedo al rechazo, mucho menos iba a querer vivir en la piel de un tigre que está siendo cazado. Otro de los motivos, y como motivos me refiero a excusas, era la falta de capital. Pensaba que aún así decidiera vestirme de tigre y salir al bosque a cazar o ser cazado. No tenía los recursos, no tenía los dientes, las garras, no contaba con ese capital inicial el cual invertir y que en el peor de los casos pudiera asumir su pérdida. Porque otra de las premisas del emprendimiento es que no debes arriesgar lo que no estás dispuesto a perder. Opté entonces por el camino fácil, el del empleado que tenía su sueldo fijo, que solo debía preocuparse por cumplir un horario y buscar desarrollar más habilidades en la empresa para de ese modo pedir un ascenso y cobrar más. Y en su tiempo libre dedicarse a ver series, ver TikToks o echarle unas horas a la consola, porque a la final, ¿para qué estamos si no es para disfrutar de la vida? Luego descubrí un patrón en mi vida. Pasados alrededor de 6 meses de estar en una empresa, empezaba a aburrirme, a estresarme, a querer irme, incluso a irritarme con facilidad y sentir un mal genio constante. Empezaba a ser reactivo. Pero bastaba con irme y entrar a una nueva empresa para reiniciar ese ciclo, en el cual los primeros meses eran de aprendizaje. Me emocionaban las nuevas experiencias, cómo hacían allí las cosas, aportar mi conocimiento, interactuar con nuevos elementos y personas. Como mencioné en el primer episodio, soy un aprendiz de la vida. Y estar en un nuevo espacio casi siempre te brinda nuevas oportunidades de aprender. Pero siempre llegaba el momento en el que esa curva de aprendizaje se aplanaba y pasaba al estado reactivo. Estaba conforme con ello. Lo único que tenía que hacer era que cada vez que ese ciclo estuviera llegando a su fin, cambiar de espacio. Hasta que conocí el mundo de la tecnología y todo empezó a cambiar. Pero cuando me refiero a conocí, no me refiero que vivía de ermitaño
en un bosque ajeno a ella. Me refiero a conocerla desde adentro, no como consumidor, sino desde la perspectiva de creador. Empecé a estudiar programación y también hubo una transformación en mi vida sobre la alimentación y otros hábitos que podemos abordar en próximos episodios. Decidí apostar por conocer una plataforma de aprendizaje en línea que llevaba años consumiendo sus videos en YouTube, pero nunca consideré tomar sus cursos. Estaba en una de las épocas más productivas de mi vida, momento que coincidió con el ingreso a una nueva empresa y me sentía con muchísima fuerza y energía que nunca había sentido antes, hasta que de nuevo ese ciclo empezó a decaer y llegó la crisis. En el momento más crítico de esa crisis llegó un 31 de diciembre. Eran alrededor de las 10 de la noche. A pocas horas de empezar el año nuevo, llamo a mi madre, la cual se encontraba bastante lejos de mí, lejos también de mis hermanas. Estaba sola. Mientras escuchaba como sin preocupación me contaba que había cenado lo mismo que almorzó en la soledad de su hogar, tan solo con la compañía de su gata, Yolanda, me sentía impotente ante la imposibilidad de poder acompañarla, porque ese día tuve que trabajar. Y aunque al día siguiente no tenía que hacerlo, sí tenía que hacerlo el 2 de enero. No contaba con el tiempo ni los recursos suficientes para haber viajado y estar a su lado. Fue entonces cuando me di cuenta que no era dueño ni de mi tiempo ni de donde quería estar. En ese camino fácil del empleado, había decidido venderlos. Era el precio a pagar por mi decisión. Y si realmente hay algo más allá del dinero en el emprendimiento que impulsa a las personas a hacerlo, y si no siempre es necesario contar con un capital para iniciar, ¿por qué sentimos tanto miedo a fracasar? Se nos ha vendido la idea de que trabajar es una obligación, cuando realmente debería de ser un deseo, pero solo puede serlo cuando no lo haces por necesidad. Y sé que es difícil de ver cuando tienes deudas o una familia que mantener, pero ¿te has preguntado cuántas horas al día le invierto a la televisión, al ocio, a las redes sociales, ver estados o videos? Pongamos que en el mejor de los casos sea tan solo 1 hora al día, lo cual serían 30 en un mes, 365 en un año. ¿Qué tal si ese tiempo lo invirtiéramos en producir para nosotros? Si lo hacemos ya más de 8 horas al día por otros, ¿por qué no para nosotros? Lo invertimos en aprender, en experimentar, leer, escuchar e incluso en descansar cuando lo necesitamos. A medida que transcurre el tiempo, podremos empezar a obtener ingresos de aquello a lo que decidimos invertirle ese tiempo. Porque a la final del día, esa hora que pasas en una pantalla sigues generando ingresos para otros, cuando es para nosotros por quienes deberíamos pensar. Entrados aquí podemos hablar de un concepto importante, la emancipación económica, que es cuánto tiempo puedo vivir si dejo de trabajar, no con el objetivo de pasar a ser unos vagos y no hacer nada, sino con el que éste deje de ser una obligación y, por ejemplo, en mi caso, pudiera haber preparado una cena para mi madre y estar junto a ella aquel 31 de diciembre. Hacerlo entonces con el objetivo de ser libres. Para desarrollar estas ideas, primero debemos pasar a darle su nombre real a la palabra fracaso. Vámonos unos años atrás cuando eras un bebé recién nacido. Al nacer no sabías pararte, ni caminar, y desde luego no sabías correr. Para realizar cada una de esas actividades debiste intentarlo muchas veces, fracasando una y otra vez, y de vez en cuando recibiendo un golpe fuerte. Pero fue de ese modo que aprendiste a hacerlo, y en la medida en que recibías golpes,
también te hacías más fuerte. Primero pudiste pararte. De ahí diste tus primeros pasos apoyando las manos en alguna superficie o en las manos de tus padres. Cuando ya sabías caminar, empezaste poco a poco a correr, ganando, eso sí, unos cuantos raspones entre medias, pero logrando de ese modo explorar tú solo el mundo que te rodea. ¿Por qué le damos entonces una connotación al fracaso? Si es una herramienta, si no la mejor, para aprender. Es el modo en el que logramos saber qué queremos y qué no, qué fortalezas y debilidades tenemos, dónde debemos enfocarnos la próxima vez para desarrollar con éxito ese objetivo. Es en realidad el maestro de la vida, pero parece que a medida que crecemos nos atrevemos cada vez a tomar menos riesgos, buscando las alternativas más seguras, siendo que no existe nada seguro en la vida y que tomando esas decisiones lo único que logramos es dejar de aprender a pararnos, de aprender a caminar para luego aprender a correr. Nos volvemos cada vez más débiles y dependientes de factores externos, incluso a costa de nuestra dignidad y libertad. ¿Qué alternativa tenemos? La emancipación económica que mencionamos anteriormente, la cual no se trata de ganar más dinero, se trata de cuánto tiempo con los recursos que cuentas actualmente podrías dejar de trabajar. No se trata necesariamente de ganar más dinero porque si a la par aumentas tus gastos, la cantidad que debes acumular también lo hace. Se trata de encontrar aquellos gastos innecesarios que, sin darnos cuenta, nos desangran. Imagina que quieres llenar una cubeta o un balde con agua, pero esta tiene agujeros por los que el agua se escapa. Puedes intentar cada vez echarle más y más agua, pero de igual modo se seguirá vaciando hasta que decidas tapar aquellos agujeros. Por ello, antes de buscar aumentar ese chorro de agua, es decir, los ingresos que tenemos, debemos eliminar esos agujeros que nos impiden llenar el balde. Luego, por supuesto, vamos a buscar aumentar ese chorro de agua, porque si nuestro objetivo es llenar cuantos baldes nos sea posible, una vez tapados todos los agujeros, entre más agua, entre más ingresos tengamos, más rápido los llenaremos y así lograremos tan anhelada libertad. Porque, ¿quién es más libre? Aquel que tiene una supermoto que debe pagar a cuotas durante 20 años y está obligado durante todo ese tiempo a trabajar para hacerlo. O el que anda en una bicicleta y decidió invertir su dinero y puede de repente un día decir, hoy no me apetece trabajar, quiero ir a darme un paseo a la playa mientras escucho música. El objetivo entonces es medir nuestra riqueza no en términos materiales o de cuánto dinero tenemos ahorrado, sino en qué tan libres económicamente podemos ser con lo que poseemos. Tal vez en un futuro podamos hablar exclusivamente de ese concepto de emancipación económica, porque da para ello. Pero continuando con el tema de este episodio, el cual es el emprendimiento visto desde ese algo más que el dinero, llegados aquí podemos pensar, yo puedo reducir mis gastos a la par que aumento mis ingresos siendo empleado. ¿Por qué entonces necesito complicarme la vida e incluso endeudarme emprendiendo? Y aunque es cierto, si tus ingresos dependen de un salario fijo, no eres libre de decidir qué hacer con tu tiempo. Además te hace más débil y dependiente, y principalmente no es una alternativa tan segura como nos lo hacen creer. Partamos del sistema de pensiones, el cual es un sistema piramidal que necesita que hayan más personas cotizando que cobrando, y no es sostenible a largo plazo. Actualmente hay muchas personas con derecho a pensionarse que luchan contra el Estado para que les paguen.
Tampoco la empresa en la que tienes ese empleo seguro está exenta de quebrar, o que de repente cambien a tu jefe o los propietarios y deciden despedirte, o reduzcan tu sueldo por una crisis económica. Tampoco estás exento que quien gobierna tu país tome tan malas decisiones y destruya la economía. Y todo ese dinero que ahorraste durante toda tu vida solo sirva para comprar un pan. Que aunque en dicho caso también salen perjudicados los emprendedores, hay algo que los diferencia a ellos frente a quienes nunca lo hicieron. Tienen el conocimiento y la experiencia para volver a crear algo de cero. Porque el mayor patrimonio que puedes tener está en tu cabeza, no en tus bolsillos. ¿Y el capital? Por fortuna vivimos en una época donde emprender requiere más de creatividad que de capital. Puedes crear una empresa desarrollándola completamente desde tu laptop, o vender tus productos sin necesidad de tener un espacio físico, incluso sin tener inventario. Existen, por ejemplo, restaurantes que solo funcionan a domicilio por medio de apps de delivery. O también está la alternativa de crear contenido para Internet, la cual es la primera por la cual yo opté. El mayor trabajo no está en acumular capital, sino experiencia, en explorar y experimentar. Y por supuesto que en algunos proyectos llegados a cierto punto vamos a necesitar una inversión. Pero si es así es porque probablemente ya aporta un valor a la sociedad, que en el peor de los casos terminará siendo un fracaso. Y tenlo por seguro que al inicio la mayoría de veces así será. Pero entonces, si deseas correr, ¿no debes antes aprender a pararte? ¿Aprender a caminar? El fracaso es nuestro maestro, no lo olvides. Llegados aquí podemos estar o no de acuerdo que el emprendimiento es una de las mejores alternativas para lograr una libertad, al menos en términos económicos, y contamos con muchas ventajas en la época en la que vivimos, en donde el Internet es el espacio de las oportunidades y de recursos casi ilimitados. Pero siempre habrá desafíos, siempre estará esa opción del salario fijo que te cantará canciones de cuna, te dará abrigo y te abrazará para que te acuestes en la comodidad de su seno. También tendrás que aprender en un futuro a encontrar financiación para expandir ese negocio. Y será muy difícil atraer a los primeros clientes u oyentes. Porque puedes tener un producto que aporte mucho valor a la sociedad, pero si nadie lo conoce, quedará en el olvido. Por lo que deberás aprender también a expandirte y por último deberás también encontrar un equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Siempre debes tener presente que vas a fracasar una y mil veces, pero todos estos desafíos son los que le dan mayor valor, porque habrá muchos que lo intenten, pero la mayoría se quedará en el camino. Aunque para quienes no tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar. Recapitulando la charla de este episodio, hablamos del emprendimiento desde la visión de alguien que nunca la ha ejercido, visto como un monstruo que devora la salud mental de quienes intentan atacarle. Pero vimos cómo aquella visión estaba basada en miedo, porque el mismo sistema social nos dicta qué debemos y no hacer, cómo debemos pensar y actuar, y salirnos de esos esquemas mentales nos duele, pero nos libera. Y es precisamente ese el objetivo de emprender, liberarnos, tener la posibilidad de decidir trabajar por la pasión que nos despierta en nosotros esa labor y no porque eres preso de ella. Luego conocimos de manera breve el concepto de emancipación económica, un concepto que nos invita a ser conscientes de aquello que nos desangra los bolsillos para luego buscar aumentar ese flujo de ingresos. Pero vimos que estos ingresos no deberían de estar atados
a una labor que ejerzas por obligación, porque puede no solo verse sometida a tu libertad, sino también tu dignidad. Hablamos que en el ejercicio mismo de explorar y emprender nos volvemos más fuertes y desarrollamos nuevas habilidades las cuales en épocas de crisis nos pueden dar una ventaja a la hora de empezar de cero frente a otros. Porque tu mayor patrimonio está en tu cabeza, no en tus bolsillos. También que no podemos limitarnos a la falta de capital, no en la época en la que vivimos, donde importa más tu capacidad de crear que los recursos que necesitas para hacerlo. Descubrimos, por otro lado, el nombre real del fracaso, quien es nuestro maestro de la vida. Y aunque el emprendimiento siempre será un camino difícil e impredecible, aquello hace parte de su valor, y solo las personas que perseveren hasta el final podrán cosechar los frutos que sembraron o morirán en el intento. Llegamos al final de este episodio. Déjenme sus comentarios en cualquiera de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como Diamond Podcast y las demás plataformas como Diamondcast. Les dejaré los links en la descripción. Me despido no sin antes agradecerles y enviarles un fuerte abrazo. Les habló Daniel Joaco y nos vemos en el próximo episodio.